bloque de salud. Hoy hablando de cirugía vascular junto a los doctores Moisés Salgado y doctor Gabriel Salgado. Y bueno, creo que uno de los temas más conocidos por toda la población, porque obviamente estamos todos los días, cotidianamente, viviéndolo en cierta forma también, es el caso de los accidentados. Me imagino que el trabajo debe haber sido arduo durante esta temporada de verano, en las urgencias. Hemos escuchado, como no habíamos escuchado en otras temporadas, una cantidad importante de amputados, un niño amputado por una lancha, una señora que iba a trabajar y un accidente de tránsito. ¿Cómo manejan ese caso de pacientes ustedes cuando llegan a, esos pacientes generalmente se manejan en equipo. Generalmente junto con los traumatólogos, con el cirujano plástico, con el cirujano vascular, con el médico emergencista que recibe al paciente. A veces son pacientes politraumatizados y no solo en miembros inferiores, sino pueden tener lesiones abdominales, de tórax, de cráneo. Pero para referirnos a lo que es la cirugía vascular, cuando nos convocan a nosotros, realmente son pacientes que han tenido fracturas expuestas gravísimas, con secciones en varios sectores de la pierna, con pérdida de sustancia. Y ahí, claro, que prácticamente arrancaron el pedículo, o sea, no, son lesiones muy graves, bueno, que a veces se puede salvar la pierna, pero por más haciéndole un bypass arterial, reparando la arteria, la vena, reparando el nervio, bueno, el traumatólogo fijándole el hueso, los músculos, pero muchas veces hay momentos que no se puede, que vienen con tanta destrozo, vamos a decir, que es imposible repararlo. Y eso nosotros creemos que se ha visto más últimamente, en los últimos años ha aumentado muchísimo la cantidad de lesiones de miembro inferior, o sea, de fracturas expuestas con compromiso de arteria y de vena. Digo, que antes no era frecuente. Había un accidente, una fractura, pero no con la violencia de los traumatismos de ahora. Digo, que eso nosotros pensamos que se debe a que son todos accidentes de moto, por supuesto, a la velocidad con que anda. Es todo lo que se llama la cinética del trauma, o sea, el impacto es a tal alta velocidad que realmente las piernas quedan destrozadas, y muchas que ni siquiera se puede intentar una reparación. No se puede. Y en muchos casos porque uno tiene que valorar para reparar una pierna primero la vida del paciente. O sea, a veces por salvar una pierna o que no corra la vida del paciente. A veces y después cómo va a quedar de futuro, qué beneficio le va a dar teniendo una pierna capaz que le queda, si destrozó los nervios, insensible, que no le va a servir para caminar, o que le va a llevar 3 años para ver si... Entonces hay muchas cosas que hay que evaluar en el mismo momento de decidir, bueno, se intenta salvar la pierna o directamente se tiene que amputar. En otra época, las únicas veces que nos llamaban por una lesión traumática con compromiso arterial era alguna fractura de fémur que involucraba a la arteria femoral o poplitea, y en alguna luxación de rodilla, que cuando se hace la luxación de rodilla primero se rompe la arteria, después se rompe el nervio y excepcionalmente se rompen las venas. Y entonces teníamos lesiones complejas que tenían una insuficiencia vascular de la arteria, a la que se le podía hacer un bypass, una alteración del ciático oblícuo externo la mayor parte de las veces, y algunas veces cuando no eran accidentes sino por balazos o puñaladas, que cortaba la arteria y la vena, y entonces había que reparar las dos. Muchas veces se solucionaba dándole unos puntitos a la vena y haciendo el bypass en la arteria. Una vuelta intentamos suturar una arteria directamente, y con el tiempo se estenosó porque quedó a tensión. Entonces ahora ya cuando pasa eso vamos directamente a hacer un bypass arterial. Y eso era lo que nosotros veíamos antes. Ahora él lo que está hablando de lesiones mucho más complejas, porque a veces eran traumatismos cerrados, sin ser fracturas expuestas con pérdida de sustancia, como lo que se está viendo ahora. Y es posible que algunos era por caída de su altura,
esa cinética de los traumatismos con alta velocidad y cosas es lo que crea lesiones mucho más importantes. Además también hay otra cosa, porque cuando la gente dice traje el miembro, una cosa es reimplantar un dedo, que el tiempo en que las lesiones se recuperan puede dar para que el dedo funcione, y otra cosa es todo un miembro superior, porque el tiempo que se van a recuperar los nervios no hace que esa mano funcione. Entonces, si es una amputación distal, de pronto se puede reimplantar todo, pero cuando son lesiones proximales, desgraciadamente esa mano nunca va a tener una reinervación que funcione. Entonces hay que pesar primero la vida, salvar la vida, y después salvar el miembro. El caso que hubo hace poco del ómnibus que se le abrió la puerta y amputó un brazo, además del brazo, le fracturó al paciente 6 costillas, les puso el pulmón, y entonces tenía un grave traumatismo de tórax que por suerte no llegó a interesar el corazón, y que se pudo reparar el pulmón, se pudo reparar las 6, 7 costillas rotas, y el paciente se salvó. Pero muchas veces la gravedad del traumatismo va más allá que la lesión del miembro. Por eso hay que saber bien qué vamos a hacer. Pero no solo son accidentes de tránsito. A veces, los primeros días que llega una familia a Punta del Este, los niños salen como perros sueltos de la cadena. ¿Y qué veíamos hace muchos años? Que los primeros días atravesaban puertas de vidrio, atravesaban ventanales, y eso crea grandes heridas con compromiso vascular. Hace unos 3 años estaba un médico tomando un café en Piriápolis, en un restaurante, y ve cuando una niña en el hotel que había enfrente atraviesa una puerta de vidrio y se le clava un vidrio a nivel de la carótida, y salía un chorro de sangre. El médico ese fue y trajo desde Piriápolis a la niña apretándole la carótida, llegó al sanatorio de Cantegril, nos habían avisado a nosotros, formamos un equipo con él y con el cirujano de guardia, y le pudimos reparar el bulbo carotídeo que estaba seccionado. Entonces, por suerte, a la niña la vio un médico, porque si no está el médico viéndola y trae eso así, se desangra porque media hora de traslado se desangra un paciente. Hace poco, el accidente que hubo de balazo cerca de la Intendencia, ese paciente le salían los chorros de sangre de la arteria femoral hipoplítea ahí, hacia afuera, y bueno, llegó a Cantegril con alguien que le estaba apretando donde salía la sangre, entramos a Bloc, él estaba operando en otro lado, vino, mientras yo le clampeaba la carótida, él le clampeaba la femoral, él abordó la femoral hipoplítea más abajo, y se pudo reparar y salvar la vida del paciente. Pero el balazo también había interesado un nervio, lo que le deja una alteración en la flexoextensión del pie. O sea, son lesiones complejas. Hace años, no sé si se acuerdan de aquel hombre que estaba con un revólver y un cuchillo, que la policía al final pudo detenerlo. A uno de los policías le clavó un cuchillo en la fosa ilíaca, a otro le cortó la arteria femoral, y eso también llegaron a Cantegril y bueno, y se repararon de urgencia. O sea, hay accidentes que son por heridas de arma blanca, por heridas de armas de fuego o por vidrios o por otras cosas que tienen heridas complejas de arterias, venas y de nervios. Bueno, que reparada en la urgencia se salva la vida, y a veces, la mayoría de las veces se puede salvar el miembro, pero hay veces en las que pueden quedar algunos déficits permanentes que no dependen del cirujano, sino que dependen de la lesión que hubo en principio. Entonces, por eso digo,
el cirujano de urgencia ahí se ve con disyuntivas que primero salvar la vida, después salvar el miembro y bueno, todas las funciones que se puedan haciendo lo que corresponde. ¿Saben más o menos cuántas vidas han salvado hasta este momento, doctores? No sé, ¿Tienen algún número? Siempre hicimos Entiendo, ¿no? lo que entendíamos que teníamos que hacer, nada más. Y al final, ¿por qué te decidiste seguir lo mismo que tu padre? Desde chico. Desde chico. Porque siguieron la misma, no solamente No, yo ser cirugía médicos, estética no sino... hago. ¿Eh? Yo cirugía estética no hago. No haces. No, pero hay cosas que a veces uno no lo piensa. A mí siempre, cuando me hacen esa pregunta, yo razono, yo nací atrás del Hospital de San Carlos, viví toda la vida frente al Hospital de San Carlos. Y para mí, lo más importante eran los cirujanos que operaban en el hospital, por lo tanto, mi madre era instrumentista y hablaba todo el día de las cirugías que veía. Entonces, para mí no había otra cosa que eso. Cuando tenía 11 años pensaba ser aviador o cirujano, pero a los 14 ya estaba definido. Y vos también, desde chico. Desde chico siempre. Cirugía vascular. Y ya después eso fue saliendo después. ¿Fue saliendo? ¿Por qué hay tan pocos cirujanos así como ustedes vasculares? Y es que es lo que te decía, es nueva la cátedra. Es nueva. Es una especialidad que recién hace muy poquitos años que se hace como especialidad. O sea, recién la cátedra, o sea, de 2005 salieron los títulos, de ahí se formó la cátedra. Y no cualquiera entra tampoco, ¿no? Me imagino no, que debe ser bastante... No, hay que ser residente en cirugía para poder entrar a cirugía vascular. Pero la cátedra tiene muy poquitos años. Entonces es muy poca la gente que se recibe, que hace cirugía vascular. Pero yo creo que hay otra cosa también. Uno depende mucho de las necesidades del medio. San Carlos, Maldonado, Punta del Este es un medio más exigente que otro. Uno va a Artigas y las cosas no son tan así. Acá la gente que tratamos es más exigente, tiene... no sé si, porque viene mucha gente de otro lado, en el verano somos casi tantos de Maldonado como de otro lado, que las necesidades son mayores y el cirujano que está acá tiene que tener una mejor competencia que el que está, yo qué sé, en Artigas o Rivera, porque no tiene la necesidad de adaptarse a los mismos pacientes. Es otro número. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Realmente ha sido un placer tenerlos. Nos encantó haber podido compartir esta noche y haber aprendido tanto de ustedes. Y yo espero que para la audiencia esto sirva para entender qué es lo que hacemos y para que en algunos casos la gente entienda qué es la prevención en este tipo de cirugía para no llegar muchas veces a estas cirugías complejas y de riesgo, que eso yo creo que sería lo más rescatable de todo lo que hemos hablado esta noche, porque todas esas anécdotas son muy lindas cuando el paciente anda bien y no se muere o no pierde un miembro, pero son muy feas para aquel paciente que afortunadamente son los menos, que pierde la vida o que pierde un miembro o alguna función determinada que puede ser importante para él. Gracias. Con estas dos eminencias nos despedimos y nos reencontramos dentro de 7 días. Gracias, chao.